It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. En un marco incomparable, el antiguo monasterio de San Jeroni de la Murtra, cerca de la ciudad de Badalona, charlamos con Félix Rodrigo sobre lo que sería una sociedad de la verdad. Según Félix, las 5 necesidades básicas de los humanos serían la verdad, el afecto y la convivencia, la libertad para pensar, construirse y ser, poder participar per sí en el gobierno político y cultivar la propia valía, grandeza y calidad. Hoy vamos a centrarnos en la primera de estas necesidades, la verdad. ¿Es posible una sociedad de la verdad? ¿Podemos sobrevivir las personas rodeados de mentiras? Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. La verdad para mí es algo bastante importante. De hecho, mi página se llama Time for Truth, que significa la hora de la verdad. Creo que para ti también es una virtud bastante importante. Entonces, Así es. un día charlando se nos ocurrió la fantástica idea de intentar hacer un vídeo sobre lo que sería o sobre lo que pueda ser una sociedad de la verdad. Claro. Y en ello estamos. ¿Es que acaso vivimos en una sociedad de la mentira? ¿Qué entiendes tú por una sociedad de la verdad? ¿Sería una utopía? Actualmente, la sociedad actual no es una sociedad de la verdad. Es una sociedad de la propaganda comercial, de la propaganda política, del adoctrinamiento, del amaestramiento. Es una situación en la que la libertad de conciencia no se respeta. La libertad de conciencia es la capacidad que tiene que tener el sujeto, tanto exterior a él como interior, para construir su mundo interior con libertad razonable. Hoy la libertad de conciencia ni siquiera es una meta, solamente se recuerda alguna vez vagamente como libertad religiosa. Yo estoy de acuerdo con la libertad religiosa. Estoy de acuerdo con la libertad religiosa como una parte de la libertad de conciencia. Entiendo la sociedad de la verdad como aquella en que la mentira no prevalezca completamente. Yo no creo que pueda haber nunca una sociedad perfecta y pura de la verdad, pero claro, es que ahora vivimos en una sociedad casi perfecta y pura de la mentira. Y por lo tanto deberíamos hacer algún cambio tanto en la estructura de la sociedad como en la naturaleza de los individuos y en nuestras metas para que esto se modifique, ¿no? A mí me afecta mucho que nunca se considere que la verdad es una necesidad ni es una meta. Puede ser demagógico lo que voy a decir, pero cuando se están haciendo huelgas generales por esto, por lo otro, por los recortes, por tal problema económico, tal otro, nunca a nadie se le ocurre pensar que tendría que haber una movilización popular a favor de la verdad y de una sociedad de la verdad. Por tanto, para mí lo que más cuenta es que la verdad sea una meta en nuestras vidas, tanto colectiva como individual, y que la apreciemos. Ya por eso me daría por contento en un primer nivel, que es el que estamos. ¿Qué ocurre hoy con la idea de verdad? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué no se valora? ¿Qué ha ocurrido? La verdad es el elemento sustantivo para ordenar nuestras vidas. Lo usamos desde las cuestiones más pequeñas de la vida cotidiana hasta las cuestiones más fundamentales y trascendentes. Entonces, la creación de sujetos dóciles que el sistema de dominación necesita, al eliminar la voluntad de verdad y el aprecio por la verdad, nos hace sujetos caotizados.
El individuo cautizado del presente pues no aprecia ni entiende lo que significa la verdad. Por lo tanto, esto le sitúa en una posición defensiva, de estancamiento y de pasividad. Cuando alguien o una sociedad o un individuo sabe diferenciar razonablemente lo verdadero de lo erróneo, pues se marca metas según lo verdadero y en contra de lo erróneo. Cuando todo esto es un gran follón, un gran mare magnum, pues el individuo cae en la pasividad. Dentro del proyecto de la modernidad de crear sujetos dóciles, la denigración de la verdad era una parte fundamental. Entonces, el desdén que hay hoy en día por la verdad forma parte de la crisis que estamos viviendo. Claro, la crisis actual se pretende, por cierta gente, sobre todo en la izquierda, de presentarlo como una crisis económica. Esto no es verdad. Cualquiera puede ver que la crisis es mucho más grave, que no es una crisis económica cualquiera, como ha habido tantas en el capitalismo, sino una crisis de civilización, es una crisis de desplome de las sociedades europeas, y ahora es más urgente que nunca aferrarnos a la noción de verdad. Es una gran decadencia, hay gente que cree que se puede vivir muy feliz sin necesidad de la verdad. Esto puede tener diversas causas. Una de ellas es porque pensar es angustioso, es problemático, y la verdad como realización práctica es agobiante. Entonces alguien se quiere quitar cargas de mucha gente, quiere quitarse cargas y delegar en las autoridades la determinación de lo que es verdad y de lo que es mentira. ¿Cuál sería la vía hacia la verdad? Pues, en primer lugar, combatir a quienes creen que la verdad, mejor dicho, a sus ideas, no a las personas, claro, que la verdad no cuenta. Por ejemplo, si se define la sociedad ideal como una sociedad de abundancia material, de bienestar, entonces no necesitamos valores espirituales como es la verdad, la libertad, la virtud, la belleza, la convivencia, y por tanto nos convertimos en seres inespirituales. Y solo esperamos que las autoridades nos otorguen un alto grado de consumo. El primer paso es negar que no hay más necesidades que las materiales. Entonces, afirmar nuestra condición humana es afirmarnos como seres con necesidades espirituales. Por ejemplo, la necesidad de verdad, ¿no? Pero también, como no, la necesidad de belleza. Las sociedades actuales odian la belleza, todo es feo. Como vivimos en ciudades que son horribles, pues entonces el arte actual ha tenido que denigrar la belleza. Y algo sucede igual con la verdad. Dicho esto, hay que tener en cuenta, claro, que la mente humana no puede alcanzar ni grandes verdades ni muchas verdades. La condición humana, en lo que afecta a nuestra vida, pues nos condena a vivir en la inseguridad, en la confusión, en verdades pequeñas, pero esto es lo propio de los seres humanos, tenemos que aceptarlo, y lo que yo reivindico es una sociedad donde ese tipo de verdad limitada, finita, impura, pueda manifestarse porque haya unas estructuras y un tipo de personas que la hagan las primeras posibles y la segunda que la deseen. Por ejemplo, en una sociedad dominada por la codicia, la ganancia capitalista y la voluntad de poder, no hay sitio para la verdad. La verdad, entonces, no cuenta, porque lo que cuenta es la propaganda institucional y los intereses de la banca o de los propietarios de los medios de producción y del dinero para imponer sus intereses, ¿no? Una idea muy contraria a la verdad es la idea de intereses. Yo, en lo que me corresponde, en mi vida particular, rechazo la idea de intereses. En primer lugar, para saber qué me interesa, tengo que tener una cierta noción de lo que es verdadero y erróneo en cada caso. Pero en segundo lugar, creo que la verdad es un valor en sí. A veces la verdad beneficia personalmente y otras perjudica. Incluso cuando perjudica hay que ponerse de su lado. La verdad es un valor en sí mismo.
Yo sé que la condición humana no da mucho de sí. Yo ya tengo una cierta edad y me he dado cuenta cuántas veces me he equivocado yo en mi vida, cuántas veces he creído que era verdadero lo que eran tonterías. Y bien, no hay ningún motivo para que las cosas que yo piense ahora dentro de un tiempo no se me aparezcan como nuevos errores, nuevas mentiras, pero con todo ese esfuerzo por la verdad en cierta medida nos reconcilia con nuestra condición humana y nos salva, ¿no? En la doble naturaleza de la verdad, que es la verdad como negación de la mentira intencional, que sería la verdad moral, y la verdad como resultado de un esfuerzo investigador que nos aleje del error. Es decir, se puede tener muy buena voluntad, pero por falta de una epistemología se incurre en error. Entonces, a veces es peor el error que no se hace con mala intención que la mentira que busca un engaño deliberado a los demás o un autoengaño, ¿no? Eso se ve continuamente, ¿no? Que hay gente pues, que no se preocupa del aspecto epistemológico o nosiológico de la verdad. Si decimos algo, eso tiene que estar algo fundamentado, tiene que estar documentado, tenemos que procurar que lo que digamos sea el resultado de un esfuerzo, ¿no? Porque incluso si no hacemos eso, eso tampoco es moral. Cuando el ser humano se pone a hablar o a decir esto y lo otro, si no reflexiona, no puede decir grandes cosas. Necesitamos mucho tiempo de reflexión. Por ejemplo, en las asambleas, ahora que están de moda con el 15M y tal, yo digo, para 2 horas de asamblea habría que hacer al menos 3 horas de reflexión personal sobre los problemas en debate. Entonces eso haría que cuando lleguemos al acto asambleario, que tiene tanta importancia para el futuro de la libertad política, pues dijéramos cosas razonables, pensadas. Más que razonables, porque eso es un juicio muy subjetivo, pensadas e investigadas. Se puede pensar e investigar algo y equivocarse, pero ahí ya dice, bien, se ha hecho el esfuerzo, y si nos hemos equivocado, pues la mente humana se extravía muy fácilmente. ¿Y cuál sería la verdad sobre el amor? La verdad sobre el amor tiene que ser investigada, no es fácil. La sociedad de consumo nos vende una versión simplista del amor y fácil, ¿no? En realidad es más una emoción, un sentimiento maravilloso, una idea de felicidad, pero el amor es más complejo que todo eso. El amor, en primer lugar, es un esfuerzo, ¿no? Y entonces las condiciones en que se hace ese esfuerzo tienen también que ser investigada. El fundamento del amor tiene que ser una investigación sobre el amor en general y sobre las condiciones concretas en que nosotros nos embarcamos en un acto amoroso. Porque si no, claro, podemos tener muy buena voluntad, pero dejarnos llevar por el subjetivismo, por la arbitrariedad. En este sentido, quiero decir que el ser humano en todo tiene que actuar como una totalidad. Es decir, por ejemplo, el amor interpersonal es un acto en gran medida emocional y está bien que lo sea, pero sería conveniente que en ese acto también hubiera una parte de racionalidad, de reflexión, de cálculo, para en todo situarnos como seres humanos integrales y no como especialistas, porque si no es así, pues las cosas fácilmente se tuercen. Pero puede parecer muy racionalista a alguien decir que el amor tiene que tener un fundamento reflexivo, pero yo creo que cuando ya se alcanza cierta edad, pues eso lo tiene uno muy claro, ¿no? Tiene muy claro que el amor tiene también que tener un fundamento. Y una sociedad de la convivencia, que sería para mí una sociedad del amor, necesita una reflexión muy profunda, ¿no? ¿Cómo crear una sociedad de la convivencia? Esto necesita años de reflexión, de debates, de lecturas, de horas de autoanálisis. Por tanto, en todo lo que al final cuenta es el pensamiento, la voluntad de verdad. Pero sería muy arbitrario reducirlo todo a esto, porque nos convertiríamos en racionalistas dieciochescos, aquel pensamiento que creía que el conocimiento de lo verdadero diferenciado de lo erróneo era el todo de la vida humana. Eso es un error colosal. Es una parte, porque en la vida humana todo es parte menos la vida misma, que es el todo. Eso es una cosa de sentido común. Y tenemos que procurar integrar siempre los diversos elementos de la vida. Pero no podemos quedarnos en la verdad como algo abstracto. ¿Cuál sería, según tú, el componente práctico de la verdad? Pues el componente práctico está en 2 partes. Una, que la verdad en la que yo creo tiene que ser siempre una verdad experiencial, una verdad que resulta de la experiencia vivida. Eso es lo más importante de todo, la propia y la ajena.
Yo en el libro mío, en este que está por aquí, que antes has citado, Democracia y el triunfo del Estado, me defino en contra de las teorías y de los dogmatismos porque no resultan de la experiencia. Es decir, lo que nos une a los seres humanos es la experiencia vivida. Lo que nos separa generalmente son los dogmatismos. Los dogmatismos llevan a que la gente se mate, a que haya una discusión sobre esta es mi verdad, la otra es tu verdad. Dejemos esas verdades y vayamos a la de la experiencia, no a las teorías. Por eso yo defino la verdad como un logro ateórico. Ateórico quiere decir ateórico sin teorías. Y cuando nos enfrentemos a algún problema, sea del tipo que sea, político, económico, sobre todo lo que tenemos que hacer es limpiar nuestras mentes de teorías, dogmatismos, prejuicios, temores. Ya sé que esto no es hacedero, pero hasta donde podamos. Y nos enfrentemos a la realidad desde la realidad misma. Y digamos, bien, estamos viviendo una realidad que tiene ¿qué significado? Ahora, por ejemplo, ¿no? Las sociedades europeas se están desmoronando, hay una crisis múltiple, en realidad ya venía desde hace mucho, ahora se han desmoronado en lo económico, pero como realidades convivenciales, realidades con voluntad de verdad, están desmoronadas ya desde hace 40 o 50 años, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Eso no lo vamos a extraer de ningún libro, de ningún sistema dogmático, lo vamos a extraer de mirar muy atentamente a la realidad. Lo más importante de todo es que tengamos valor para mirar la realidad, para escuchar a la gente con experiencia. Yo vuelvo un poco a lo que era en las sociedades premodernas, donde la verdad no era patrimonio de los sabios, sino patrimonio de la gente que había vivido mucho, ¿no? Alguien que era más bien la gente mayor, ¿no? La gente mayor, o alguien que aun siendo joven había tenido unas experiencias tan intensas, tan complejas. Por ejemplo, nada enseña más que la experiencia del dolor, ¿no? Quiero citar aquí la gran frase de Simone Weil que dice: el sufrimiento salva la existencia. El sufrimiento... El sufrimiento nos ayuda a entenderlo, ¿no? Pero también encontramos a menudo en la vida personas que han vivido situaciones muy diversas y las han reflexionado. Las experiencias que no se reflexionan no enseñan suficiente. Es decir, yo animo a la gente que ha acumulado mucha vida vivida. La vida vivida es la condición necesaria para la verdad, pero no suficiente. Que dedique también mucho tiempo a pensar. El acto de pensar, yo soy muy partidario de que tiene que ser un acto en silencio y aislado. Es decir, hay un momento de pensamiento que es uno se aparta y entonces vuelve sobre esas experiencias, las rememora, las recuerda, las desmenuza y las da vueltas hasta intentar extraer lecciones de ellas, porque también se da el individuo que ha acumulado mucha experiencia pero no la ha reflexionado. Que eso es un poco la manía que ahora tiene cierta gente ligada a Internet de tener mucha información. La información en sí misma no proporciona verdad. La verdad es el resultado de esa información reflexionada. Vemos que la sociedad de la mentira en gran medida se basa en una avalancha informativa que pues, no sé, te cae un torrente de información encima que no sabes qué hacer con ella. Luego hay que hacer un proceso de elaboración, de reflexión, de diferenciación. Y finalmente se llegan a conclusiones. Y hay un tercer paso incluso, que es, si uno ha llegado a conclusiones, tiene que tener valor para aplicarlas en la práctica, porque la práctica es lo que nos permite diferenciar. A veces uno, en el silencio de su habitación, llega a la conclusión que esto es una verdad clarísima, pero luego cuando va a ponerla en práctica en la vida, pues la experiencia demuestra que no, o que solo era parcialmente verdad, o que solo tenía un 5% de verdad. Esto hace que esta idea sea siempre aplicable a la práctica, ¿no? También porque hay que tener una voluntad de aprender de la vida. O sea, la vida es la principal maestra, ¿no? La vida como maestra. Esto es un vuelco en la sociedad actual donde todo es académico. Pero yo quiero volver al mundo de antes en el que la gente sabía por qué vivía.
Es triste que la gente llegue hoy a los 25 años habiéndose tragado un montón de libros y de tabarras académicas, pero no le han dejado tiempo para vivir, para tener la vida acumulada dentro de su persona. Eso hace que las sociedades actuales sean sociedades de personas infantiles. Esto no lo digo yo, es una cosa bien estudiada desde hace 30 años. Es cierto que acostumbramos a delegar la verdad en el sistema, la verdad está como institucionalizada. Vamos a hablar de esto, empezando por ejemplo por el sistema educativo, por la universidad. Quizá haríamos mejor enviando a los hijos en lugar de a la universidad a viajar durante 5 años por el mundo, ¿aprenderían más? Bien, la verdad tiene que ser una experiencia personal, no puede delegarse. O sea, aquí se ha creado algo tremendo, que es un aparato académico que dice al pueblo lo que es la verdad sobre esto o lo otro. Eso no puede ser. O sea, si en los momentos claves de la vida son experiencias personales, el nacimiento, la muerte, la verdad tiene la misma importancia. Es decir, no podemos vivir sin verdad, no podemos construirnos. Por lo tanto, no puede ser delegado. El pueblo tiene que ser no el objeto de la verdad, alguien a quien se entrega desde arriba la verdad, sino el que la crea. El mundo académico, por lo tanto, no tiene legitimidad y debería en algún momento desaparecer. Yo creo que ahora mismo ya delante de la sociedad aparece como no creativo, no competente. Ahora mismo vemos la crisis económica. Bueno, ¿cuántos economistas hay en el mundo, licenciados y doctores? Premios Nobel, ¿cuántos? Si uno lee lo que producen son verdaderas tonterías. Yo quiero decir que a mí me da mucha risa ver los que dicen los premios Nobel y la verdad que nunca aciertan. Ellos están siempre como en plan gurús, hay que hacer esto y lo otro. Bueno, la verdad es que no aciertan ninguna vez, casi ninguna, ¿no? Yo creo que el sistema está mal pensado en el terreno educativo. Por ejemplo, la experiencia del trabajo productivo tenía que ser algo que la gente incorporara a su vida a partir de los 12 años. No digo 60 horas a la semana, pero sí un poquito. Tendrían que incorporar más experiencias. Deberían llegar a tener 20 años con una gran acumulación de experiencias. Eso les daría una madurez que hoy la gente no tiene. O sea, no puede haber madurez a base de manosear libros, mirar internet, aprobar exámenes. Daros cuenta que aprobar exámenes es algo artificial. Como dice un amigo mío, quien saca muy buenas notas en los exámenes demuestra que sabe sacar muy buenas notas en los exámenes, nada más. Todo lo demás no demuestra, o que se ha aprendido de memoria algo o tal. Por tanto, el sistema está viciado de raíz. Ahora tenemos una crisis muy grande que quizá nos permita introducir cambios fundamentales. Hay muchos intereses creados, el estamento académico pues es muy fuerte, quiere seguir recibiendo una parte muy importante de los presupuestos del Estado, que son impuestos que pagan las clases populares. No quiero descalificar completamente, dentro del mundo académico hay minorías y personas que hacen obras muy meritorias, que tienen verdadero interés por la educación a sus educandos, que escriben, que reflexionan, que viven con angustia incluso la crisis del aparato académico. Pero lo que debe de ser considerado críticamente es el aparato en sí. Luego las personas, algunas sí, otras no se puede generalizar, ¿no? Pero esto, claro, hace 30 años se creía que la incorporación de masas a la universidad, recordemos aquella enorme tontería del hijo del obrero a la universidad, que aquello lo difundió la izquierda, que era horrible, el hijo del obrero a la universidad, ¿a qué? ¿A aprender qué? ¿A que le enseñen qué? ¿No? Entonces este mito ya de la incorporación se ha hundido. Yo recuerdo hablando con una persona ya de edad, decía, bueno, yo llevé a mis hijos a la universidad, 3 o 4 hijos que tenía, dice, ellos no han sido mejores que mis padres, que no fueron nunca a la universidad, ni han sido más listos, ni se han sabido desenvolver mejor en la vida. Dice, por lo tanto, ¿para qué ha servido, no? Entonces él decía, yo que hace 25 años estaba entusiasmado con la idea de que el acceso de mis hijos a la universidad era un avance y que eso me iba a servir a mi familia para llegar a un nuevo nivel. Ahora he descubierto que no, que mis hijos han hecho carreras, que no tienen más nivel que lo que pueda tener yo, o su abuelo, o su abuela, y encima, pues ahora encima no encuentra trabajo, ¿no? Y claro, él decía, pues, ¿qué hacemos? Pues bien, pues ahí está la prueba de la experiencia, tenemos que buscar. Yo entiendo mejor que el sistema educativo... Yo hablé una vez con un amigo alemán y me decía, aquí en España, hablaba con él en Madrid, la gente tiene un culto exagerado por los títulos académicos. Dice, en Alemania, sin embargo, no tanto. Él era carpintero. Dice, yo aprendí a ser carpintero, me va muy bien, estoy muy contento con mi oficio.
Y luego, pues, yo tengo un compromiso filosófico, político y cultural que lo desarrollo por mi cuenta. Incluso me puedo permitir trabajar por temporadas y no como aquí, que se buscan unas carreras que ni enseñan gran cosa, ni tampoco te permiten tener un oficio del que puedas vivir, ¿no? Entonces quizá habría que buscar otras vías, aunque yo me declaro contrario al sistema universitario. El sistema universitario surge en el siglo XIII, no es eterno. Ha habido épocas gloriosas de la humanidad que yo admiro mucho, que no había sistema universitario y no pasaba nada. Yo admiro mucho el siglo IX, ya sé que me van a decir tal y cual por citar el siglo IX, vale, que digan lo que quieran. En el siglo IX no había universidades y la gente vivía tan ricamente. ¿Y qué hay de los medios de comunicación? ¿También nos retransmiten la verdad oficial en vivo y en directo? Claro, es propaganda institucional. Vamos a ver, no puede haber una transmisión de la verdad de arriba abajo, como no puede haber alguien que diga la verdad y alguien que la escuche. Entonces no puede haber emisores privilegiados de verdades o información o tal. Lo que tiene que haber es una circulación de opiniones y de análisis, o a veces se puede llamar también verdades, en todas las direcciones, ¿no? Tiene que ser más bien una circulación horizontal. Tenemos que conseguir una sociedad donde no haya nadie que tenga el poder suficiente para imponer su verdad o su mentira a la mayoría. Quiero decir que imponer la mentira es malo, pero imponer la verdad también es malo. La verdad tiene que ser el resultado de una investigación colectiva, de un esfuerzo. No hay ninguna proclamación posible de la verdad, ¿no? A menudo encontramos que personas que están marginadas porque dicen algo que puede parecer estrambótico o ridículo, luego ellas tienen una gran parte de verdad, ¿no? De ahí la necesidad del respeto a las minorías. Primero porque son personas y segundo porque muy a menudo ellas se sitúan del lado de la verdad. Por lo tanto, tenemos que crear una sociedad donde las ideas circulen en todas direcciones y no solamente de arriba abajo. En ese sentido, los actuales medios de comunicación no son aceptables, no solamente porque son monopolios o porque digan esto y lo otro, sino porque estructuralmente eso es indeseable. Daros cuenta que no necesitamos esa masa de información que se supone que necesitamos. Con un 1% bien pensado y bien reflexionado, es decir, necesitamos un 1% o un 1 por 1000. Y luego bien pensado, bien debatido, y podemos dotarnos de aquellas verdades que nos son útiles en la vida. No útiles solo en un sentido pragmático para salir adelante, sobrevivir, comer todos los días, sino para resolver los grandes problemas de la condición humana, que van desde el problema de la convivencia con los demás, que a mí tanto me preocupa, el problema de la muerte. Por ejemplo, tenemos mucha información, pero el problema de la muerte es escamoteado, ¿no? Nunca se hace, cuando todas las sociedades han tenido una idea de la muerte, un ritual de la muerte, ahora sin embargo no, se ha arrojado fuera, ¿no? Y esto lo han hecho los medios, ¿no? Se podrían citar docenas y docenas, ¿no? Ahora mismo no hay un debate sobre la convivencia. Lo que más hace a la gente sufrir, o lo que más hace a la gente que lleve una vida agradable, es la convivencia con los demás. Eso es un hecho cierto, ¿no? Sin embargo, ¿qué atención se dedica a esto? Muy pequeña. Se hace muchísima tabarra sobre economía, sobre política y tal, cuando en realidad nuestras vidas dependen más de cómo nos llevamos con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros hijos, que de otras cuestiones que parece que son el centro de la vida. Dices que hay que reflexionar y que tenemos que debatir. El problema es dónde vamos a debatir estos temas, porque no se pueden expresar estas ideas en muchos sitios sin que te avasallen. Entonces, quizá debemos crear un movimiento por la verdad en el cual se pueda hablar de cualquier tema sin que nadie te juzgue o algo así. Porque ¿dónde vamos a debatir todo esto, Félix? Claro, la idea de que, vamos a ver, la gente que creemos que la verdad es importante, que lo interpretemos de maneras distintas, eso, deberíamos estar unidos cada vez más para crear una sociedad donde la verdad tenga un valor y un sentido. Es verdad que hay mucha gente que individualmente se enfrenta a las mentiras del poder y el poder lo machaca. Eso lo hay en todo, pues desde la medicina hasta el mundo académico. Se sabe de gente pues, que no han seguido las directrices del Ministerio de Educación, han expuesto su verdad y eso significa pues no tienes subvenciones, no tienes becas y poquito a poquito, no se sabe cómo, te convierten en un paria, en un exiliado en tu propio país. Eso se podría remediar si quienes creemos que la verdad es importante estuviéramos más unidos. No significa que tengamos que estar unidos en los contenidos, no.
solamente en la idea de la verdad, porque luego si uno interpreta esta voluntad de verdad y el hecho investigador en un asunto, podemos encontrar conclusiones dispares. Pero bastaría con que hubiera, por una parte, una voluntad de no engañar, que sería la verdad como hecho moral, y por otra parte, una voluntad investigadora, que sería la verdad como epistemología o como adecuación de la mente a lo real. Pues ¿cómo habría que hacerlo? Pues insistiendo en ello, reconociéndonos, pero ya digo, no sería necesario que hubiera acuerdos. Yo creo que la regeneración de la vida colectiva no exige esas coincidencias. Las ideologías racionalistas, desde el racionalismo dieciochesco hasta, por ejemplo, el marxismo, exigían demasiados acuerdos. Yo entiendo que no es necesario tantos acuerdos, que es necesario menos acuerdos, ¿no?, para actuar juntos. O por lo menos a mí no me preocupa. Yo me paso toda mi vida prácticamente con gente con la que tengo muchas diferencias, pero también se trata de echar una mirada de amor sobre los demás, y entonces eso te lleva inmediatamente a ver lo que tú crees que es bueno, que son los acuerdos, ¿no? Pero eso también, la cuestión de la verdad está muy relacionado con la superación de las miradas de odio, del conflicto, ¿no? A veces el conflicto es necesario, es decir, hay veces que, por ejemplo, se hacen unos atentados tan grandes a la verdad, que siempre a lo que uno cree que es la verdad, lógicamente, y entonces uno tiene que responder y contestar. Pero en otras muchas cuestiones podemos establecer grandes confluencias, grandes acuerdos que fueran salvando elementos que ahora han sido orillados. Y yo espero que con el tiempo pues surja una especie de coincidencia entre la gente que cree que la verdad es mejor que el error, mejor que la manipulación, que cree que si se dice algo tiene que estar fundamentado, que cree que la verdad no viene de las instituciones, sino puede venir de cualquiera. Puede venir de cualquiera. En general suele venir de personas que han tenido mucha experiencia en ese terreno, ¿no? Personas que por las razones que sean han conseguido acumular un gran sabor un gran saber en ese campo, ¿no? Y bueno, esperemos que sea así y quizá no se realice nunca, ¿no? Ahora, mientras estemos tan volcados en los problemas económicos, en los problemas de supervivencia material, en la frivolidad del consumo, de las vacaciones y de todo eso, pues la verdad seguirá siendo marginal. ¿Qué hay de la publicidad, Félix? Bueno, la publicidad es un horror, o sea, una sociedad libre no puede tener. O sea, una sociedad con libertad de conciencia y una sociedad de la publicidad no pueden darse. Es decir, una multinacional no puede imponer su idea del mundo al pueblo, a la gente, no la puede imponer, porque eso es el mayor atentado a la libertad de conciencia. Es decir, porque la empresa tal puede gastarse al año 1.500 millones de euros en publicidad, puede decirnos cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que ser, eso es una cosa aterradora, ¿no? Entonces, porque démonos cuenta que la publicidad comercial siempre es una publicidad no solo política, sino más incluso ideológica. Ya todo acto publicitario lleva un mensaje implícito, que es consume. Nadie hace propaganda para decir no consumas, ¿no? Ya el acto de consumir presupone toda una cosmovisión negativa. Consume quiere decir, por ejemplo, hedonismo, quiere decir desprecia a los otros, porque claro, es muy distinto decir yo me satisfago en la convivencia, yo me satisfago en el consumo. Decir yo me satisfago en el consumo significa que yo soy un sujeto que la convivencia me da igual y que la verdad me da igual. Por lo tanto, es que es algo de sentido común. Tiene que desaparecer la publicidad totalmente. La publicidad comercial y además que es un despilfarro enorme. Y eso no significa que no haya información sobre bienes y servicios. ¿Cuál sería la diferencia? Una sociedad sin publicidad, el sujeto busca la información. En una sociedad publicitaria, la publicidad busca al sujeto. Entonces, al sujeto la agobia, le dispersa, porque, claro, ¿cómo nos vamos a concentrar? Por ejemplo, necesitamos mucho silencio en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los lazos con la publicidad. La publicidad nos aturde, pero también nos distrae. Daros cuenta, leí cuánto eran yo no sé si eran una cantidad enorme. ¿Cuántos mensajes publicitarios recibe la persona media en las sociedades ricas diarios? Ya no me acuerdo, no sé si eran 300. Entonces, claro, y muchos son inevitables, ¿no? Porque miras y ahí está la publicidad, o pasas por un sitio y ahí está. Por lo tanto, esto demuestra hasta qué punto la sociedad actual desprecia completamente la libertad de conciencia. O sea, nadie nos tiene que decir cómo tenemos que pensar. Entonces, la publicidad comercial tiene que desaparecer.
Igual que la publicidad política. O sea, lo que tiene que hacer la gente, quien quiera, es ir e informarse. No ser informado a la fuerza, que sobre todo en las campañas electorales es una violación sistemática del derecho más sagrado, que es el derecho a construir el propio mundo interior con autonomía. Cuando se dice que esto es una sociedad libre, es mentira, porque no hay, vamos a ver, nuestra libertad de acción surge de nuestra libertad de pensar. Si nuestro pensamiento no es libre, nuestra acción no es libre. Eso es una cuestión de... Por ejemplo, la publicidad comercial nos induce a una acción no libre a través de un pensamiento no libre. Pero claro, esta cuestión resulta que deja de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la publicidad comercial con la idea del deseo. Aparentemente nada es más íntimo que los deseos, ¿no? Eso tenía que ser un espacio sagrado donde nadie entrara. Sin embargo, toda la publicidad comercial es un juego con los deseos, ¿no? Los deseos tenían que ser algo del interior, del sujeto, algo que el sujeto construye conscientemente por sí, con sus íntimos, con la gente con la que ama, con la gente, con los amigos, pero no algo que venga un sujeto por ahí y se meta en... Claro, se meta en decirnos qué tenemos que desear y qué tenemos que no desear. O sea, realmente... Bueno, todo eso es intolerable, ¿no? Y luego todo lo que hay alrededor de la publicidad, por ejemplo, cómo se va cercenando. Por ejemplo, claro, la cuestión de la verdad se cercenó hace 40 años con el gran impulso publicitario. Si tenemos el hábito de ante cualquier cosa preguntarnos qué es lo verdadero, qué es lo equivocado, ¿no? Y establecer prácticas correspondientes, por ejemplo, pensar, hablar con los iguales, tal, pues la publicidad no cala. Tenía que crearse un sujeto para el cual hubiera ideas, y solo ideas, u opiniones, y entonces ese sujeto es muy sensible a la publicidad. Esto ya se vio que en los años 60, ¿no? Un tipo de sujeto no era asequible a la publicidad. Por ejemplo, una personalidad reflexiva le resbala la publicidad. ¿Y los intelectuales? ¿Debemos hacer caso de lo que dicen? Por suerte hoy los intelectuales están en decadencia. Eso yo siempre me alegro mucho y lo comento, ¿no? Por ejemplo, en los años 50 se creó una casta intelectual que tenía un poder de influir en la opinión pública terrible. Yo siempre pongo el mismo caso, pero Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, que es tremendo, que bueno, toda la generación de entonces, que tenía 20 años o 25, leía Sartre. A mí Sartre yo lo he leído, bueno, lo he intentado leer más bien, y no me parece, hoy está olvidado, no queda nada. ¿Cómo puede ser que en 40 años alguien que era considerado como el sabio por antonomasia se haya convertido en una personalidad olvidada? ¿No? Algo falla. O antes no era nadie, o ahora tenía que ser más leído. Yo creo que Sartre como filósofo no era nadie, ¿no? Entiendo que los filósofos son parte del poder. Aquí tenemos el caso tremendo de Sabater. O sea, es terrible que este hombre diga que él no se sabe a favor de qué libertad cuando sus libros son impuestos en la enseñanza media como libros de texto, ¿no? Y que además él tiene una filosofía que es Nietzsche, la filosofía del odio, la filosofía del enfrentamiento, la filosofía del fascismo, del nazismo. Lo que pasa es que él, claro, como va de genio, pues cree que puede purgar a Nietzsche del fascismo, lo cual a mi entender es imposible. Ahora mismo, por suerte, no tenemos intelectuales importantes y yo creo que no los necesitamos. Yo confío mucho en la gente normal, pero esta gente tiene que ponerse a pensar. Tengo la formulita esa de que tenemos que ir a una autogestión del saber y el conocimiento. No solamente se tiene que autogestionar la vida cotidiana, la falta de trabajo, o lo que sea, tiene que haber una autogestión del saber y se tienen que ir constituyendo equipos que antes existían de una manera informal, que eran las tertulias o los grupos de vecinas y vecinos que los domingos por la noche se reunían los días de verano a charlar en la puerta de su casa sobre todo lo divino y lo humano. Allí se hacía filosofía, se hacía de todo, ¿no? Entonces, claro, llegó la televisión y todo eso se eliminó, ya el sujeto solo era un receptor, ¿no? Entonces tenemos que volver a recuperar eso y hacerlo además con un sentido dinámico, no así solemne, dinámico, de volver otra vez a intercambiar opiniones, a escuchar a la gente que tiene experiencias, pero para eso es necesario que hagamos un gran esfuerzo personal de investigación y reflexión. Es
decir, es triste a veces ver que personas que han acumulado una gran experiencia de la vida no han dedicado ni siquiera una hora a pensar en su vida. Entonces deberían de hacer un alto y decir, bueno, voy a dedicar 6 meses, pongamos 3 horas a la semana o una tarde a estar en casa o pasear, eso que era tan importante que se ha perdido, te coges un camino, vas paseando solo, silencioso, vas intentando recordar y decir, bueno, esto por qué pasó, y lo que yo hice estaba bien o mal, cómo actué, y eso es una gran fuente de sabiduría, ¿no? Entonces esta recuperación de la capacidad del sujeto de replegarse sobre sí mismo es muy importante, porque, por ejemplo, ¿cómo podemos librarnos de la publicidad o del machaqueo? Yo entiendo que lo tenemos que hacer con procedimientos de ese estilo, no hay otro. ¿Y del arte qué hay? ¿Podemos confiar en nuestros artistas? Pues en todo lo que ha sido la trituración del humano, de la modernidad, el arte ha sido de lo que ha llevado la peor parte, quizá, ¿no? Ya sé que alguna gente lee mi libro y se queda un poco sorprendida de lo que yo digo de Picasso, ¿no? Pero bueno, a mí Picasso no me parece un artista importante, ahí tengo amigos que sí, discutimos, pero en cualquier caso lo que no se puede es deificar a nadie. Los seres humanos somos solo seres humanos. Hay un autor francés que dice la deificación que se ha hecho de Picasso es una vergüenza para la sociedad occidental y demuestra su decadencia. Yo estoy de acuerdo totalmente. Es decir, incluso aceptemos que este hombre era un pintor razonablemente bueno, un artista, bien, pero no es para tanto como se le ha señalado. Yo estoy esperando leer a alguien que tenga una posición crítica sobre este autor. Y sobre el conjunto del arte, pues, por ejemplo, veamos el Guggenheim de Bilbao, ¿no? El Guggenheim es una tontería. Sencillamente es por fuera, por dentro, donde allí va la gente a hacer extravagancias, ¿no? Yo al arte actual le llamo extravagarte, o sea, que es arte extravagante, con la particularidad de que la palabra arte va entre comillas. O sea, yo no creo que hoy se haga arte. ¿Por qué? Porque las funciones del espíritu están tan dañadas que, salvo minorías que no son reconocidas y que viven en la periferia del sistema, no son capaces de elevarse a esa tensión y emoción de que el arte exige. Yo he leído mucho el libro de Kant, que es Lo bello y lo sublime, no recuerdo si este es el título exacto, pero bueno. Entonces Kant dice una cosa que se ha olvidado. Para que el arte sea tal, tiene que ser no solamente bello, tiene que tener sublimidad. La sublimidad es la tensión espiritual que hace que el arte supere la fase de lo bonito. También puede llamarse arte algo que es meramente bonito, intrascendente, no tiene que ser algo que toque con las experiencias fundamentales de la vida humana y nos haga reconocernos en él. Eso yo entiendo que el último arte bueno ha sido el romanticismo. Aunque, bueno, yo con los contenidos del arte romántico estoy muy en contra, con el arte romántico como arte estoy muy a favor, ¿no? A partir de ahí vienen cosas tremendas. A ver, me voy a buscar un montón de enemigos, ¿no? Es decir, a mí las vanguardias me parecen una bobada. Las vanguardias artísticas, desde Dada en adelante, pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es revisar todo eso y no es serio lo que se hizo y lo que ha venido después, pues es un arte totalmente mercantilizado, sobre todo las artes plásticas y visuales están mercantilizadas y no se distinguen de la propaganda, o se sigue pensando que basta con alguna ingeniosidad o simplemente alguna majadería del listo, la lista de turno para que eso sea arte. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dos cosas, o reírnos o ignorarlos. Ahora ya hay, incluso en Francia, un movimiento de crítica. Ellos han abusado del pueblo durante mucho tiempo, de la gente de la calle, y ahora se les está empezando a pedir explicaciones. Eso es muy interesante porque en muchos terrenos se está empezando a pedir explicaciones a las élites del poder, a la estetocracia, y decirles, bueno, pero lo que vosotros hacéis, ¿qué es? ¿Una broma pesada o qué? Y de ahí puede salir un gran renacimiento espiritual y espero también un renacimiento estético. Háblame de la idea de la verdad en la política, en los grupos políticos. Pues primero tenemos una hipertrofía de política. Eso, lo primero que necesitamos es dejar la política al nivel que está en la realidad de la vida. Es decir, por ejemplo, ¿qué es la información? Decimos tal, el telediario tal, es 90% información política. Pero ¿la vida humana tiene un 90% de política? No. La vida humana tendría que tener como mucho un 20% de política. Y el resto tendría que ser otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 40 o 50 años todavía la gente hacía debates morales. Yo esto lo recuerdo de pequeño, cuando la gente se reunía y tú, como niño ibas allí y escuchabas, decía,
¿Es moral o no es moral? ¿Está bien o no está bien actuar de esta manera? Siempre era una moral práctica en relación con algo, ¿no? Por ejemplo, pues cómo se estaba tratando tal persona o alguna cuestión del trabajo, tal. Y entonces la gente hacía un debate. No es tan importante lo que surgiera de aquel debate como la preocupación por tener una actitud moral ante determinadas cuestiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, hoy casi no se debate, o ya muy poco, decir, bueno, hemos tenido un conflicto con esta persona, ¿no? Un grupo, esto ha estado bien, ha estado mal, tenía razón él, teníamos razón nosotros, nos recogemos velas, pedimos perdón o insistimos en que era él o ella el culpable. Entonces, esto lo que significa es que en realidad montones de cuestiones han sido reducidas a una simpleza. Y entonces todo este vacío lo ha llenado la política. La política es lo que hace que haya una saturación. En segundo lugar, la política, que no es una política popular, desde Maquiavelo está basada en la mentira. Maquiavelo es el que crea la llamada ciencia política con su libro El Príncipe, que es de cuando se construye este edificio, por cierto, de finales del siglo XV, y lo que viene a decir Maquiavelo es que la política se basa en dos cuestiones, en el engaño y en la fuerza. Entonces, él rompe la relación entre la política y la ética. Dice, no, la política no puede basarse en la ética porque son dos realidades diferentes. Bueno, pues yo creo que la política tiene una autonomía propia, no es simplemente un apéndice de la ética, claro que no, pero la política es una parte, igual que la economía, son partes. Y tenemos que reducirlas a parte para dejar tiempo y energía libre para pensar en otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no puede haber una sociedad emancipada sin que se resuelvan dos problemas muy importantes. Uno es el de la calidad de la persona. La calidad de la persona está por los suelos. Y otra, la recuperación de los valores inmateriales que definen al ser humano específicamente. Es decir, nosotros no somos entes zoológicos solamente. Esto es terrible cuando hay mucha gente que, por ejemplo, casi toda la política, sobre todo la política de izquierda, está basada en la idea de que el ser humano solo necesita un bienestar material. Esto es mentira. Y esto se está demostrando, por ejemplo, en las sociedades ricas, donde nadie pasa penurias, son sociedades donde la depresión ataca, donde hay un montón de suicidios, donde la gente se siente muy infeliz, donde la soledad arrasa. ¿Por qué? Porque como no hay respuesta a los problemas fundamentales de la condición humana, no puede llevarse una vida humana plena. Por tanto, conclusión, menos política y sobre todo menos politiquería, menos economía y menos economicismo, ¿no? Y crear una sociedad donde nos consideremos seres humanos integrales, ¿no? Convivenciales. Yo querría meter la palabrita convivencial. ¿Cuáles son los narcóticos espirituales? Pues vamos a ver, los narcóticos espirituales son aquellas construcciones mentales que buscan como única finalidad evitar el sufrimiento y no tienen como meta la determinación de la verdad posible. Siempre digo verdad posible porque siempre es pequeña, ¿no? Entonces, narcóticos espirituales son contentarse con cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que llegue, cualquier explicación simplona. Por ejemplo, la idea de que si el partido A lo cambiamos por el partido B, pues entonces ya eso es una gran solución, ¿no? Que eso pues no es así, ¿no? Entonces deberíamos evitar los narcóticos espirituales en todas sus manifestaciones o teorías semi-explicativas, argumentos. Por ejemplo, yo ahora mismo me recuerdo un gran narcótico espiritual, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza y que se inventó, pues es el freudismo. Toda la teoría freudiana, cuando lo lees te das cuenta que aquello no tenía más base que alguien muy listo, como era Sigmund Freud, que fue inventando cosas, ¿no? Se puede leer como una novela, como una historia, como una narración, y entonces uno se entretiene. Pero es que Freud violó la norma número 1, que es lo quiso presentar como una descripción objetiva de la psique. Y eso, vamos empezando porque decir que los traumas principales del ser humano son de origen sexual, eso no tiene ningún fundamento, y era un reduccionismo, ¿no? Hoy ya lo que se hacen es escribir libros que se mofan de Freud. A mí me parece interesante, ¿no?, que se escriban esos libros y cada vez más. Pero para evitar los narcóticos espirituales, lo que tenemos que hacer es tener valor para buscar la verdad y pensar. A veces la búsqueda de la verdad es angustiosa, es dolorosa, y bueno, tenemos que tomárnoslo con tranquilidad, no agobiarnos
por la falta de avances, sino solo persistir. Ahí podemos decir que las buenas intenciones son casi tanto como los logros. Basta con que lo intentemos, pero es verdad que la verdad inquieta muchísimo y una parte importante de la vida humana es una huida de la verdad, ¿no? Beber, emborracharse suele ser una huida de la verdad y, por ejemplo, hay gente también que vive en el mundo de fantasía, del cine, de las novelas. Todo esto, hay que tener una conexión con la realidad. Me quedo básicamente con que el silencio es importante y la reflexión es importante. Terminamos hablando del compromiso personal con la verdad, que es lo que importa. Claro, yo para eso tengo una frasecita del estoicismo romano, que los estoicos hacían frases muy redondas, que dice: retírate al interior de ti mismo y permanece ahí. Entonces, eso es muy importante en un momento que el sujeto es ninguneado, que el ser humano no es nada por sí mismo, porque es hecho desde fuera. Tenemos que buscar procedimientos para, digamos, retirarnos al interior de nosotros mismos, es decir, estar ahí, ¿no? Entonces, una retirada del interior tiene que hacerse en unas condiciones de reflexión, de silencio. Yo valoro mucho el pasear solo. Y entonces a mí paseando se me ocurren muchas ideas, ¿no? Hasta tal punto que siempre llevo un cuadernito en el bolsillo y si de repente se me ocurre una idea, pues la anoto, ¿no? Para un momento tengo un lápiz aquí en el bolsillo y la anoto, ¿no? Porque luego se olvida alguna idea importante o algo, ¿no? Por lo tanto, el compromiso con la verdad tiene que ser personal. Si no hay un compromiso personal, las cosas no funcionan. Primero, porque el sujeto se autoconstruye a través de compromisos personales. Y en segundo lugar, porque no debemos confiar excesivamente, no ya en las instituciones, en las que yo desconfío totalmente en cualquier institución, sino también en ciertas estructuras colectivas. Podemos tener estructuras colectivas y ser muy útiles, pero a veces las estructuras colectivas llevan al individuo que está formando parte de ellas a hacer dejación de su responsabilidad. Tendríamos que hacer como un estado de ánimo en donde el individuo sea muy consciente de su responsabilidad como sujeto y luego colectivamente, porque si no hay responsabilidad individual es muy difícil que se creen estructuras colectivas volcadas en la noción de verdad. Yo ya me contentaría con que en los próximos años surgieran cada vez más personas que buscaran la idea de verdad como algo a lo que adherirse personalmente, incluso aunque ellos estén solos. No se trata de decir, es que yo solo que puedo hacer, no. Es muy importante el testimonio personal y la eficacia personal aunque uno esté completamente solo. Pero claro, hay que entender estas cuestiones, no se puede caer en un fanatismo de la verdad, no se puede ir por ahí pisando los callos a los demás. Tiene que haber una combinación, por una parte está la verdad, por otra está la convivencia, por otra están muchos elementos de la vida humana y el conjunto es lo bueno, ¿no? Porque, claro, también ha habido escuelas filosóficas que creían que solo la verdad importa. Eso no es cierto, pero ahora estamos tan en el otro lado, que es que la verdad no tiene ningún valor, que bastaría con que el criterio de verdad creciera. Muy bien, pues por mi parte, si no tienes nada más que decir. Nada más. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.